Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Dale. Bien, buenos días. Ya empezamos esta primera jornada del Congreso Nacional de Derecho Político y ahora, antes de presentar a nuestro invitado, simplemente hacer una introducción diciendo primero que nos sentimos gratamente satisfechos de estar aquí en esta casa donde surgió la primera cátedra de Derecho Político en 1921, de la mano del doctor Mariano de Bedia y Mitre, y esa noble tradición que se fue esparciendo en otras facultades de Derecho, hoy nos invita a hacer un aporte más en la proyección de la asignatura que lamentablemente en los últimos años ha sido, diríamos, soslayada en muchas facultades debido quizá a criterios un poco mezquinos por parte de quienes monitorean las universidades. Lamentablemente, en algunos casos, la tradición sigue, pero la denominación ha cambiado. Nosotros reivindicamos la designación de derecho político porque la consideramos una introducción al derecho público, que además nos ofrece una mirada global e integral del derecho y nos permite, digamos, entender cómo ha sido a lo largo del tiempo la construcción de las grandes categorías conceptuales que dominan hoy nuestro léxico democrático, ¿no? Como Estado de Derecho, soberanía, libertad, Estado, república, régimen. Y entendemos que esa visión integral para los estudiosos del derecho es fundamental tener en cuenta las raíces ideológicas de las cuales se nutre en las normas. El derecho, podríamos decir que todo derecho es político, en definitiva. Cada avance, cada innovación en materia jurídica siempre tiene como correlato una decisión política detrás. Y además, por supuesto, una visualización de una arquitectura jurídica política para la cual el legislador quiere, de alguna manera, orientar a una sociedad. Las instituciones que hoy nos representan son el legado histórico de muchas luchas a lo largo de los tiempos que han dado por resultado este legado de Occidente. Un legado que nos debe hacer meditar acabadamente, como luego lo voy a explicar, en torno a uno de los valores esenciales que ha caracterizado toda la cultura jurídica de Occidente, que es el resguardo de la libertad, y va de la mano con ello también la necesidad de la tolerancia para construir un pacto de convivencia, que de eso se trata, una constitución en definitiva, es establecer las reglas de juego, es decir, que nos permiten la convivencia en paz y proyectar una voluntad, digamos, de vida en común, albergando todas las disidencias, todas las discrepancias, pero también dando las posibilidades de los consensos. Y justamente con este concepto que acabo de decir, el consenso, creo que es vamos a decir, la distinción más notable de la reforma constitucional de 1994, que es el eje de esta convocatoria que estamos haciendo en este 18º Congreso, que es recordar ese legado, analizar, por supuesto, la proyección que ha tenido en el tiempo, cuál ha sido la experiencia y la enseñanza que nos dejan estos 30 años, y dejo, por supuesto, los detalles del análisis para quienes han participado protagónicamente en ese proceso, pero quiero destacar esta cuestión. Los consensos llevaron a la construcción diríamos, de una propuesta de cambio, de renovación a través de la reforma que estuvo basado en el criterio de unanimidad, dejando de lado seguramente algunas aspiraciones, recortando algunas intenciones, pero que se privilegió el bien común y la necesidad de darle a esta reforma toda la legitimidad que correspondía como debe ser una constitución representativa de todos, ¿no? De todas las aspiraciones, todas las ilusiones y todos los proyectos tienen cabida en este modelo de organización que nos propone una constitución, es decir, el marco normativo donde todas las tendencias y las corrientes políticas tienen cabida, excepto las intolerancias, los extremismos, y esos, digamos, obviamente están deslegitimados.
Si pensamos, por ejemplo, algunas tragedias de otros países, como fue la Constitución Española de 1931, que no resolvió la tensión doble que se daba entre los que querían la república y la monarquía, entre los que querían un gobierno centralizado o más bien descentralizado, terminó en un drama que marcó la vida contemporánea de España durante varias décadas, ¿no? Instaurando una dictadura casi de 40 años, ¿no? O sea, quiero que se valore en esto la importancia de que una constitución tenga toda la fuerza legitimadora de los consensos. Seguramente entre los rasgos notables de esta reforma se destaca sin duda la jerarquización que se le ha dado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creo que es el rasgo más distintivo y más, diríamos, destacable, y por supuesto desde luego las otras novedades, pero creo que resolvió de alguna manera la experiencia acumulada de tantos ciclos de gobiernos militares y civiles desde aquel nefasto golpe de Estado de 1930 que debilitó por mucho tiempo lo que podemos decir el valor de una constitución, la voluntad de constitución. Esto de la voluntad es realmente incorporar a la cultura jurídica, internalizar la importancia de la supremacía de la Constitución y como verdaderamente no solamente un resguardo de las garantías de nuestros derechos, sino también las obligaciones que como ciudadanos y como sociedad, y por supuesto desde el punto de vista institucional, corresponde. En una Constitución ese valor que, digamos, de consagrar los principios organizativos de una sociedad, caben el realismo y el idealismo. Eso en definitiva no solamente es plantear normas que organizan una sociedad, sino también animarse a proyectar lo que queremos como sociedad. Es decir, no solamente es una mirada presente, sino proyectada al futuro. La perdurabilidad de una Constitución, su fortaleza frente a las crisis políticas y sociales que muchas veces se tienen que resolver, nos marca evidentemente la vigencia y el valor de una Constitución. Pero perdurabilidad no significa inmutabilidad. Y aquí vienen justamente los motivos de la reforma. Los cambios sociales son parte esencial de la dinámica política. Es inevitable a lo largo del tiempo el cambio de estructuras, modificaciones de hábitos, de modos de pensamiento, mentalidad, que en algún momento hay que actualizar. Y por eso la reforma de 1994 marcó una necesidad de remozar las instituciones para fortalecer la democracia. Ya como antecedente estaban las propuestas del Consejo de Consolidación de la Democracia, creado por el presidente Alfonsín, donde ponía el acento en los problemas funcionales de las instituciones creadas por la Constitución. Y si se dejaba de lado esa unilateralidad en el análisis de considerar las condiciones socioeconómicas como un condicionante de la estabilidad institucional. Se ponía el acento a las propias instituciones. Y sin duda, bueno, el Pacto de Olivos, que todavía seguirá siendo motivo de polémica en muchos casos por la manera en que se fue generando, sin embargo, no hirió para nada la legitimidad que se logró con los consensos fundamentales que se dieron en la propia Convención Constituyente. Hay un valor que yo lo adelanté de alguna manera que hay que tener en cuenta en los tiempos que corren, que están atravesados por las discordancias abismales muchas veces que nos hacen difícil la convivencia. No solo es un fenómeno nacional, sino también internacional. Es decir, los extremismos, la exasperación de las posiciones generan exclusiones mutuas. Por eso valoro, digamos, de esta reforma ese esfuerzo por lograr los consensos que sean representativos de todas las tendencias. El valor de la tolerancia, que es, creo, la lección que nos puede dar desde el punto de vista cívico, y que hoy la tenemos que recordar de alguna manera. La tolerancia no es una palabra de moda. Vemos como las exclusiones
denostar al adversario, ignorarlo, forma parte, en el fondo, de una visión hegemónica que no admite la existencia de los otros, ni tampoco la dignidad que corresponde a cada ser humano. El respeto por la libertad y el disenso no excluye los disensos, desde luego, pero nos permiten reconocernos como parte integrante de una nación. Esto también nos lleva a pensar que una nación como una comunidad de voluntades proyectadas a un futuro en común no es, diríamos, una unión de mercaderes, sino mucho más que eso. Es un proyecto de vida. No todo lo es económico, en definitiva. También existe el arte, los sentimientos, la fraternidad, el amor. Es decir, que absolutizar un momento de la vida social es un error, evidentemente, que excluye todo concepto de nación, en definitiva. Por eso, como para cerrar e introducir a nuestro invitado, recordaba una escena que siempre me llamó la atención, siempre de las películas saco algo, así que me impacta y lo utilizo después. En la conquista del paraíso, donde trata justamente la expedición de Colón, cuando ya al final de la película están en crisis porque hay muchos enemigos en la corte. Uno de ellos se encuentra con Colón en un recoveco del palacio y despectivamente le dice que es un idealista. Y Colón no lo deja seguir. Dice, dígame qué ve a través de la ventana. Entonces Sánchez, se llamaba el cortesano, le dice, veo iglesias, catedrales, torres, veo civilización. Y él le responde, todo eso lo hicieron gente como yo. El idealismo no es vivir en la entelequia, es animarse a proyectar un futuro para luego alumbrar la acción. Y yo creo que de alguna manera el legado de los reformistas de 1994, creo que se animaron a pensar un futuro de la sociedad argentina que no repitiera los errores del pasado. Y en esa tarea nos encontramos todos. Cubrir las carencias, animarse a pensar nuevos horizontes a partir de este texto. Bien, voy a presentar a nuestro invitado, el ex convencional, el doctor Hugo Prieto, ex titular de cátedra de Derecho Constitucional, ¿no? Público provincial. Y tenemos el gusto de tener el privilegio de alguien que estuvo en ese hito histórico. Es decir, no es que nos vamos a la máquina del tiempo, pero como los buenos vinos también, ¿no? El haber formado parte de un momento histórico y poder verlo en perspectiva es sumamente enriquecedor para quienes no tuvimos esa oportunidad. Si bien le damos nuestra bienvenida y bueno, estamos dispuestos a escuchar. Muchas gracias. Si nos corremos un poquito, porque me da justo el sol. Ahí está. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar en las aulas de esta universidad y en un congreso de Derecho Político. Los que nos dedicamos particularmente al derecho constitucional solemos ser un tanto, trato de excluirme yo de eso para ser sincero, pero suele visualizarse el derecho constitucional como algo muy estanco, como algo muy encorsetado y se suele dejar de lado la importancia de lo interdisciplinario y de las distintas perspectivas. Y hay una idealización excesiva, en mi opinión, de la Constitución, no solo de la Argentina, sino de la que fue tomada como modelo, y que si bien fue un avance y un modelo en la época de su sanción, hoy no puede tomarse, en mi opinión, como modelo de constitución democrática o desde una perspectiva democrática al menos.
Y es sobre eso, justamente sobre lo que quiero poner el acento, sobre la democracia y sobre la democrática Constitución de 1994, particularmente porque en estos tiempos se reivindica la Constitución de Alberdi y la ideología que la inspiró, y se soslaya, no es de forma casual, no solo la importancia de la reforma constitucional del 94, sino lo que ha quedado positivizado en el texto constitucional. Nuestra Constitución dista mucho de la Constitución originaria. Y dista mucho, básicamente, entre otras cosas, pero vamos a poner el acento en esto, básicamente porque ha quedado constitucionalizada la democracia, cosa que parece un tanto absolutamente lógico, pero lógico y como que no podría ser de otra forma. Pero claro, aquí son todos muy jóvenes, no vieron o no vivieron otros procesos, y la Constitución, la vigencia de la Constitución y la democracia es una conquista generacional que se va transmitiendo de generación en generación y que está en riesgo si no somos capaces de seguir transmitiendo la importancia de la democracia como forma no solo de toma de las decisiones colectivas, sino como la posibilidad de consecución de los objetivos, de los proyectos de vida individuales de cada uno, todo en un ejercicio de libertad y de respeto recíproco en el marco de la pluralidad. Claro, no es casual la reivindicación que se hace de la Constitución alberdiana, por denominarla de algún modo por quien le dio su principal impronta, y aclaro que no quiero aquí ni hacer comparaciones ni de ningún modo atacar o cuestionar esa Constitución, que ciertamente fue un avance muy importante y que, como todas las cuestiones en política y en política constitucional, tienen que ser valoradas con la perspectiva de tiempo y lugar. Es decir, la sanción de una Constitución después de varios años de anarquía, de una Constitución liberal que institucionalizó o que sintetizó las luchas intestinas de una nación que buscaba consolidarse, bueno, es un mérito absolutamente relevante y hasta diría yo que es una obra que superó a la de sus hacedores, ¿no? A la trayectoria y a la vida de sus hacedores. Esto dicho desde el punto de vista político, ¿no? Ahora bien, la Constitución original, tanto como la Constitución americana, que fue una Constitución de diseño, yo digo de diseño porque fue, si bien pensada sobre una base aristotélica, sobre la idea aristotélica de la integración en la politeia de los distintos estratos sociales, ¿no? La figura monárquica en el presidente fuerte, la figura aristocrática en el Senado, que ciertamente tenía y tiene características aristocráticas, y el componente popular en la Cámara de Representantes y en nuestra Cámara de Diputados, significó, por supuesto, un avance respecto de los modos alternativos. Recuérdese que la mayoría de nuestros próceres propiciaban la monarquía como forma de gobierno y no la república. Pero, insisto, esta Constitución, que fue un avance
en su tiempo, que superó luchas intestinas y que tenía una síntesis, si se quiere, liberal y conservadora en su texto, en diversas disposiciones. Nada tiene que ver con el sistema democrático, porque en realidad sí la República, sí la relativa división de poderes, y digo relativa porque la división de poderes en el marco de la aparición de los partidos políticos no funcionó en Estados Unidos y tampoco en la Argentina del modo que había sido pensado, ¿no? Recuerden que los partidos políticos se veían por entonces como facciones que conspiraban contra una visión general antes que como modelos ideológicos de organización social según la perspectiva de cada uno. Pero dicho esto, lo cierto es que justamente por la existencia, por la lucha y por la perseverancia de un partido político en particular, es que en la Argentina se puede hablar de democracia recién a partir de la instauración del voto obligatorio en 1916. Pero claro, esto no tiene inserción constitucional. La primera referencia a la democracia en el texto constitucional está en la Constitución de 1949, esa Constitución maldita, como se la ha denominado, muy soslayada, muy pasada por alto por nuestros estudiosos de derecho constitucional, o por algunos de ellos, ¿no? Recién allí se adquiere jerarquía constitucional, digamos, la democracia. Duró poco esa Constitución justamente por un golpe de Estado que restableció la Constitución de 1853-60 y su reforma, con el pequeño detalle de que no funcionaba el Congreso y con el pequeño detalle de que estaba proscripto el partido político que por entonces era claramente mayoritario y al que había sido derrocado del poder. Ese bando militar, no obstante, convocó a una reforma constitucional que se hizo en 1957 y que no pudo culminarse, pero ninguna de ellas pero esa convención no tuvo legitimidad política porque había el partido político mayoritario, estaba proscripto, no existía la democracia como sistema y ni siquiera culminó su labor por el retiro de muchos de los convencionales de la Convención del 57. Lo cierto es que recién en 1994 se consigue, y tiene que ver con una historia que les voy a tratar de contar lo más rápidamente posible, sancionar un texto constitucional que es producto de la convención constituyente más pluralista, más democrática, más participativa de la historia y que fue producto del consenso. Producto del consenso que, como corresponde en cualquier proceso constituyente democrático, no solo se inicia al tiempo de declararse, de excitarse el mecanismo para la reforma constitucional, ¿no?, como es la declaración de la necesidad de la reforma, sino que ese consenso se tiene que ir sosteniendo en las diversas etapas posteriores. Y esto pasó en 1994. Miren, el gobierno democrático de Alfonsín y su principal mentor, con quien tuve el alto honor de tener a partir de la Convención del 94 justamente un vínculo muy estrecho y muy
que trasciende lo meramente político, lo meramente académico, que trascendió lo meramente político, lo meramente académico, pensaba y actuó en consecuencia de su gobierno en justamente la necesidad de corregir las disfuncionalidades del sistema democrático que teníamos. Básicamente del presidencialismo, del hiperpresidencialismo, palabra que popularizó o que instaló Nino en esa obra fundamental que se llama justamente Fundamento de Derecho Constitucional, y muy cerca veían con agrado volver a un nuevo periodo presidencial, sino que, creo yo, en esa época no había tantas encuestas, había, pero no era todo tan preciso, pero creo yo que una amplia mayoría de argentinos, yo no me contaba entre ellos, pero creo que una amplia mayoría de argentinos estaba muy conforme si se le daba oportunidad para ser presidente nuevamente a Menem. Estaba muy cerca de conseguirlo, porque, por supuesto, el Congreso, aún con sus defectos, es la principal caja de resonancia de la opinión pública. Y el Congreso no era ausente a esta percepción que les decía. Entonces, aún con algunas defecciones de partidos que no acordaban con el rumbo político de la Argentina, lo cierto es que estaban prestos a hacer posible los 2 tercios necesarios para la reforma constitucional, para excitar el proceso de reforma constitucional. Ante esta posibilidad y retomando los papeles del Consejo para la Consolidación de la Democracia, el presidente de la Unión Cívica Radical y expresidente Alfonsín acordó, y esto creo que es algo, lo digo, acordar con un sentido positivo, de esto se trata básicamente la democracia, particularmente la democracia arquitectónica, la democracia que diseña instituciones, creo que esto es absolutamente positivo. Acordó en lo que se denominó el Pacto de Olivos un esquema de reforma constitucional que lo suscribió con el otro líder partidario, el propio presidente Menem, que también era presidente del Partido Justicialista. Pero no fue, como se dijo muchas veces en la campaña, un pacto de 2 personas. Toda reforma constitucional, pero particularmente la de 1994, fue una obra colectiva, y una obra colectiva no de diversos intérpretes o representantes, sino que fue una obra colectiva porque estuvo en el debate político de su tiempo instalado de una forma muy importante. En esa época los partidos políticos debatían todavía entre sí en la Argentina. Por eso el pacto político de Olivos fue considerado y aprobado en sus lineamientos por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, por una parte, y por el Congreso Nacional del Partido Justicialista, que apoyaron la iniciativa de sus presidentes. Este consenso así obtenido se trasladó a la sanción de la Ley 24.309, la que declaró la necesidad de la reforma, y fue sostenido durante todo el proceso democrático. Claro, había una realidad que no se puede soslayar. En realidad, al Partido Justicialista, lo que era de su máximo interés, no digo que no hubiera otras cosas que le interesaran, pero lo que era de su máximo interés era hacer posible la reelección presidencial. Después, atenuar el presidencialismo, fortalecer el régimen federal, la autonomía municipal. Bueno, esas eran cuestiones que se podía tratar, pero no eran su principal interés.
En cambio, el interés del otro partido mayoritario, o básicamente de Alfonsín y los que coincidíamos con él, era mejorar el diseño institucional, democratizar las instituciones, establecer una democracia de derechos como la que se establece justamente, como señalaba el profesor, con la incorporación de los tratados internacionales. Y yo diría que en términos generales y con los riesgos de toda generalización, lo que resultó de la Convención Constituyente, la reelección fue iniciativa del Partido Justicialista y de Menem. Todo lo demás fueron las contraprestaciones que en esa negociación exigió el radicalismo para apoyar el proceso. Y fueron concedidas. En buena medida quedaron algunas en el texto constitucional y otras fueron delegadas al legislador. Justamente las que fueron delegadas al legislador fueron las que peor funcionaron, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. Pero, y debe rescatarse esto, si bien la idea generalizada de cómo se podía llevar adelante el proceso de reforma no dejaba de estar inspirado, de tener presente, de que se estuviera en el ambiente una desconfianza recíproca entre las partes signatarias del Pacto de Olivos y que acordaban el proceso de reforma constitucional. Entonces, por eso se ideó, ya desde el principio, no es que fue posterior, lo que se denominó el núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué significaba esto? Que la Convención debía votar, con previa consideración, por supuesto, en conjunto, las reformas que se consideraban estructurales, porque como es fácil de advertir, no era lo mismo, por ejemplo, un solo artículo que dijera el presidente se elige directamente y puede ser reelegido una, dos o las veces que se dijera, en el marco del esquema de la Constitución original, que considerar la reelección, la posibilidad de reelección presidencial, con una serie de rediseño institucional en muchísimas de las instituciones. No hubiera funcionado de la misma manera. Por esa circunstancia y por esa desconfianza recíproca es que se acordó este mecanismo de votación que fue muy cuestionado incluso judicialmente y fue cuestionado particularmente por los que se oponían al Pacto de Olivos, precisamente sin advertir que esta era una cláusula de resguardo, que era mucho más peligroso que no se votara en conjunto y que si el peronismo hubiera obtenido, pero no se sabía esto antes de la elección, mayoría propia en la Convención Constituyente, podría simplemente modificar el artículo de la reelección, cerrar la Convención Constituyente y, en lugar de reducir el poder presidencial, aumentarlo considerablemente. Pero lo cierto es que este cuestionamiento quedó legitimado en el tratamiento del reglamento de la Convención, que así lo dispuso. Y miren, yo les diría que me tocó advertir en carne propia algo que nosotros lo vemos en los textos, lo impulsamos, pero me tocó vivirlo, que es las virtudes que tienen los procesos deliberativos para la toma de decisiones colectivas en los órganos institucionales. La Convención Constituyente comenzó en un clima político sumamente hostil, con un sector importante a favor, pero con minorías porque a la larga resultaron minoritarias en la elección, muy intensas que cuestionaron fuertemente la reforma constitucional. Y de los dos
lugares más extremos de los sectores ideológicos venían estos cuestionamientos, ¿no? Pero claro, por lo menos ustedes sabrán, ¿no?, como profesores de Derecho Político, que en términos generales la democracia tiende a producir resultados hacia el centro, como decía Bobbio, cosa que está bastante cuestionada por la realidad no solo argentina, sino en todo el mundo en las últimas décadas, y que nos debe llevar a repensar justamente esos conceptos. Pero en esa oportunidad de 1994, ese clima político tan hostil, también relacionado con el resultado electoral, porque no tuvo mayoría propia el peronismo. Entonces, no podía hacer las reformas por sí solas, más allá del resguardo que ya significaba la forma de votación que se había establecido previamente. Pero lo cierto es que los temas habilitados, tanto como los temas que formaban parte de lo estructural, de lo que era el núcleo de coincidencias básicas, fueron asuntos sobre los que no había, por supuesto, unanimidad de pensamiento, ni mucho menos, pero se pudieron acordar. Los textos de la Constitución fueron muy importantes, en el que participó todo el espectro político argentino, porque todos participaron en las elecciones que fueron elegidas por el sistema de representación proporcional. Accedieron a bancas los sectores más conservadores, sectores reaccionarios, como el de Aldo Rico, por ejemplo, hasta los sectores más progresistas, algunos de ellos firmes opositores, al principio por lo menos, a el proceso de reforma constitucional. Y todo esto terminó con una constitución en la que hubo acuerdo en la mayoría de los temas, no en todos, pero en la mayoría de los temas, y que fue jurada por unanimidad. Esto me parece que es absolutamente relevante. Fue la última oportunidad en que en la Argentina la política, ¿no?, la fuerza política, ¿no?, la casta, dirían algunos hoy, ¿no?, se puso de acuerdo para construir, abstrayéndose de las circunstancias del presente, un diseño constitucional que no solo iba a permitir, y más o menos, porque eso funcionó más o menos, un mejor sistema de toma de decisiones colectivas, sino que estableció un proyecto de país del que no se quiere, que se tomaron los resguardos para que no cambie en absoluto. Ese proyecto de país estaba asignado básicamente por dos conceptos: democracia y derechos. Más democracia y más derechos. Esto creo que es lo que signó la labor constituyente en 1994. Y bueno, por las virtudes del proceso deliberativo y por la alta jerarquía de los integrantes de la Convención Constituyente, los principales constitucionalistas de la Argentina, de distintos signos políticos, integraron la Convención. Tuvo una amplia representatividad. Casi todos los gobernadores, creo que alrededor de 20 gobernadores, formaron parte del seno de la Convención Constituyente. Estuvieron centrados básicamente en el tema de la coparticipación federal, ¿no? Pero cosa que está muy bien, porque fueron a defender lo de su pueblo, lo de cada provincia, ¿no? Finalmente nos salió una muy buena fórmula de coparticipación federal, pero lo cierto es que allí estuvo el debate. Bueno, ese consenso se sostuvo a través durante la elección, y se sostuvo en el seno de la Convención Constituyente para, como les decía, ser concluido con la jura final. Un breve repaso, porque seguramente me estoy excediendo, sobre algunos temas vinculados específicamente con la democracia, que era lo que les quería
poner el acento hoy. En primer lugar, la cláusula de resguardo. La cláusula del artículo 36 de la Constitución define, sancionada por unanimidad, ¿no? Define una decisión política de la mayor importancia y que solo podría cambiarse, ¿no?, en circunstancias inimaginables para la Argentina. Establece no solo lo que acontecería si el orden institucional fuera interrumpido, sino que establece una definición de la Argentina del futuro. Y la otra gran definición, como les decía recién, es la incorporación de derechos que queda plasmado con la jerarquía constitucional, con la posibilidad de darle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos en el futuro, que se fue realizando, y ese resguardo en circunstancias como las de hoy resulta sumamente importante. Pero hay algunas otras cuestiones muy relevantes. Una de ellas es la institucionalización de los partidos políticos. Reconocer a los partidos políticos como instrumentos fundamentales del sistema democrático dejan claro una circunstancia que hoy se la pone en crisis, pero justamente tenemos que buscar los caminos para resolver esa crisis, ¿no? Porque los partidos políticos, por definición, son agrupaciones que tienen una concepción común sobre un modo de organización social y que compiten entre sí por el ejercicio del poder para llevar adelante ese programa, esa ideología, que no es una mala palabra, por cierto, ¿no? Miren, yo creo que son muy actuales esas palabras de Kelsen, que decía que pensar una democracia sin sistemas, sin partidos políticos, era una ilusión o una hipocresía. Creo que sigue absolutamente vigente y es muy importante que esté constitucionalizado. No quiero entrar en detalles, pero hay algunas cuestiones, dos cuestiones que son relevantes. Lamentablemente no hubo consenso suficiente para poner en la cláusula el financiamiento público exclusivo de los partidos políticos, que me parece que sería el mecanismo todo lo contrario de lo que se postura, todo lo contrario de lo que sucede en Estados Unidos, que hasta la propia Corte lo convalidó, que es la posibilidad de financiamiento privado, fundamentalmente privado, y por los compromisos que eso genera. No hace falta explayarme sobre esto, que es una cosa tan evidente. Y la otra cuestión debatida, que para nuestra Corte es una cuestión que lo debe decidir el legislador, que es el monopolio de los partidos políticos para las candidaturas a cargos electivos. En mi opinión está definida en la Constitución, porque cuando se prescribe cómo se integra el Senado, se dice claramente que son 2 bancas para el partido que ganó la elección y una para el partido que le sigue en orden de votos. De lo que supone es que esas candidaturas solo pudieron haber sido presentadas por partidos políticos. Pero no es la interpretación esta mayoritaria. Creo que eso es muy importante. Por supuesto, tenemos que rever la legislación sobre partidos políticos, porque tampoco, si bien el marco democrático tiene que ser amplio y participativo, tampoco se puede ser tan permisivo en la conformación de partidos políticos que, como tales, en su sentido más estricto, tienen poco y que tenían mucho más que ver, en muchos casos, con cuestiones de la negociación política y el negocio que lo había de las boletas electorales,
sistema que de todas formas, lo digo de paso, no por ello dejaba de ser un buen sistema, por lo menos desde el punto de vista de la transparencia. Y otra disposición muy relevante, también cláusulas de resguardo para tiempos como los actuales, la cláusula del voto, ¿no? Porque, claro, muchos habrán pensado, ¿para qué poner algo tan arraigado como el voto universal, secreto y obligatorio en el texto constitucional? Bueno, justamente para que no se piense en algún momento en que no sea universal o en que no sea obligatorio. En que no sea único, ya parece que a esta altura sería muy difícil, ¿no? Pero la no obligatoriedad del voto se suele poner en debate mucho tiempo. Yo hablé sobre esto en el seno de la Convención Constituyente, fue mi primer discurso en la Convención, un tanto tembloroso seguramente, porque era muy joven, como ya habrán advertido, que en esa época era jovencísimo, ¿no? Y destacaba, y creo que esto sigue vigente, que la importancia de la obligatoriedad del voto está dada porque obliga a que la oferta política contemple los intereses del conjunto de la sociedad, que es la que va a emitir su voto. Porque lo que indicaba o indica la práctica de los sistemas de voto facultativo es que hay un sector de la sociedad muy importante que en términos generales no participa del proceso político. Y entonces la oferta política no tiene mucho que ofrecer a los que no votan, sino que tiene que satisfacer justamente a los que votan, porque los partidos políticos pugnan por acceder al poder. Entonces, que el voto sea obligatorio significa que tiene que haber una oferta política para el conjunto y no solo para los que participan del proceso político, como sucedía en las etapas predemocráticas, donde la participación electoral no era universal, sino que era restringida a cierto sector. Y por supuesto, los diseños institucionales tenían, precisamente, resguardaban o buscaban resguardar las decisiones de esos sectores respecto de la irrupción de los que podrían ser los sectores que no participaban, que eran los sectores más pobres, los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ese redondeo. Esas cláusulas son absolutamente relevantes. Y quiero señalar, dicho sea de paso, dos que son muy relevantes también, de las que no se han hecho uso, porque requiere de muchos resguardos, justamente en aras de poder resguardar, valga la redundancia, la voluntad popular. Y me refiero a los institutos de democracia semidirecta, ¿no? A la democracia participativa, que no sustituye, sino que apuntala a la democracia representativa, pero que si bien fue reglamentado no ha tenido efectiva participación. Con resguardos, porque también los referéndums son modos de manipulación históricamente, ¿no? Ya desde los referéndums napoleónicos, de la voluntad popular. Pero esto creo que es avances democráticos muy importantes, que no solo están en el diseño institucional, sino que aparecen en otros institutos que tienen mucho que ver y que instan a la participación democrática y a la participación política, porque ¿qué sino una forma de participación política relevante es la institucionalización del amparo colectivo, por ejemplo? ¿Qué sino son las cláusulas vinculadas a la protección del medio ambiente y al desarrollo sustentable? Bueno, tenemos una Constitución, y con esto termino, absolutamente superadora, distinta, evolucionada, que tiene sus defectos, que particularmente
en ámbitos como este tenemos que volver a considerar su nueva reforma, no por lo adquirido, sino para hacer más eficiente un sistema de decisiones políticas que deja mucho que desear. Nuestra Constitución es muy ineficiente y no tenemos que endiosarla, hay que cambiarla cuantas veces sea necesario, ¿no? Siempre sin dejar de considerar que, como decía Alfonsín, padre de la democracia, mentor de la reforma del 94, que los males de la democracia se curan con más democracia. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Nos reservamos para algunas preguntas. Por eso digo, dejamos para después las preguntas. Vamos a dar paso a la intervención del doctor Antonio María Hernández, a quien conocemos, bueno, más personalmente, por su trayectoria académica y también en este caso en la Convención Constituyente tuvo un destacado rol como vicepresidente de la misma. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias por esta invitación y felicito a la Argentina de Ciencia Política por incluir el tema de los 30 años de la reforma constitucional. Se escucha bien porque yo no escucho tan bien desde acá. No, se escucha medio acoplado. Quizás eso. No, pero ese se escucha. A ver, sigamos. Yo voy a apagar el micrófono. No, yo también. Ahí se va a escuchar mejor. Claro. A ver, ahora. Perfecto. Sí. Ahora sí. Muchas gracias por esta invitación. Sintéticamente, estoy convencido que en los 40 años de democracia, lo más importante que nosotros hemos logrado, hemos alcanzado, ha sido la reforma constitucional de 1994. Llego a esta conclusión porque hay dos fases de la política: la fase arquitectónica, que requiere grandes acuerdos. La quintesencia de ella es la política constitucional. Es muy difícil que se produzcan momentos constitucionales, solamente hay que observar la historia argentina para comprenderlo. Una constitución histórica de 1853 y pocas reformas, cada una de ellas cuestionada en su legitimidad, y frente a esto, o sea, a las enormes dificultades que tuvimos para el ejercicio de política arquitectónica, el ejercicio de la política agonal de conquistar y mantener el poder, en el cual los argentinos hemos sido expertos, como lo prueba el altísimo grado de corrupción, todas las trampas electorales imaginables, el clientelismo y la utilización de los fondos públicos para satisfacer intereses políticos subalternos. Así que, en definitiva, por eso sostengo que en los 40 años de democracia lo más importante que logramos fue la reforma constitucional de 1994. También sostengo que solamente con grandes acuerdos puede haber o constitución o reforma constitucional. Si uno analiza la historia constitucional argentina, se va a dar cuenta que lo que nos quedó como estructura fue siempre en base a grandes acuerdos. La Constitución histórica, el Acuerdo de San Nicolás, luego del triunfo de Justo José de Urquiza sobre Rosas. La segunda reforma constitucional en importancia, o sea, la de 1860, fruto del triunfo del pueblo de Urquiza, pero esta vez sobre Mitre, lo cual nos lleva al Pacto de San José de Flores, y
a la segunda reforma constitucional en importancia. Digo segunda porque se trató de aproximadamente 25 normas, todo ello destinado esencialmente al federalismo, y atrás de esto la tremenda polémica entre dos grandes cerebros, Alberdi y Sarmiento. Ya sabemos que Alberdi, con su tesis unitarista centralizante de 1853, que fue corregida por la visión mucho más federal de quien lideró la reforma del 60, que fue Domingo Faustino Sarmiento, que se había transformado en federal luego de su viaje a los Estados Unidos, donde sufrió el mismo impacto que en su momento tuvo Alexis de Tocqueville al descubrir lo que era esta joven democracia emergente, asentada esencialmente en las autonomías locales. Así que, en definitiva, la reforma de 1994 es la más legítima de la historia. Participaron 35 partidos políticos, se agruparon en 19 bloques, hubo 305 convencionales, estuvo todo el arco político e ideológico de la Argentina, desde los que se levantaron en armas contra la democracia, como Rico, hasta el padre de la democracia, Raúl Alfonsín. Así que, en definitiva, cuando uno analiza además el grado de consenso, se sorprende al observar que hubo 3 cláusulas que fueron votadas por unanimidad, pese a ser la más grande asamblea de la historia. Me refiero al artículo 36 sobre la defensa del orden constitucional y democrático, al inciso 17 del artículo 75 sobre los derechos de los pueblos originarios, y finalmente a la cláusula transitoria primera sobre los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. O sea, ninguna convención ha alcanzado suficiente grado de legitimidad democrática y de consenso, y ese es el valor más importante, como decía Inés Quintana, bajo el punto de vista político y jurídico, que tiene una constitución o una reforma, o sea, su legitimidad democrática. En segundo lugar, es la reforma, además, más importante de la historia, y eso es el resultado de observar que se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas y 17 nuevas disposiciones transitorias. Esto abarca tanto la primera parte de la Constitución, la parte de declaraciones de derechos y garantías. Ya saben que en el diseño constitucional se utilizó la creación de un nuevo capítulo de declaraciones de derechos y garantías de enorme importancia. Artículo 36, defensa del orden constitucional y democrático. Artículo 37, derechos electorales y derechos de la mujer. Artículo 38, los partidos políticos, elementos fundamentales del sistema democrático. Artículos 39 y 40, tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa. Artículo 41, derecho al medio ambiente. 42, derechos de usuarios y consumidores. Artículo 43, las garantías, amparo, habeas corpus y habeas data. Pero no se olviden de la cuarta garantía de enorme importancia, que incorporé personalmente en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora, posee el secreto de las fuentes de información periodística, donde ustedes saben que no hay democracia ni hay república si no hay libertad de prensa. Imagínense lo que significa esta garantía cuando todos nosotros sabemos que la Argentina tiene 3 problemas políticos, sociológicos y culturales gravísimos. Primero, Argentina es un país al margen de la ley, como dijo Nino, ya vamos a hacer referencias a esto. En segundo lugar, la Argentina es violenta, como lo dijo Joaquín B. González en el juicio del siglo. Y en tercer lugar, refiriéndome a esto precisamente, Argentina es corrupta. Vean todos los índices de transparencia internacional y comprendan que una causa de corrupción dura por lo menos 15 años, y ya sabemos que no hay posibilidad de que vaya prácticamente preso un corrupto en la Argentina,
precisamente por todo el sistema de impunidad que se ha montado adrede para impedir precisamente esto. Así que en definitiva, estos son los problemas de la Argentina. En ese marco aparece la extraordinaria importancia de la reforma. Esa fue su primera idea fuerza, profundizar la filosofía personalista y humanista. A mí me gusta hablar de 6 ideas fuerzas más. Las otras que voy a mencionar rápidamente están vinculadas al derecho constitucional del poder, a la parte orgánica de la Constitución. Ya saben que esto tiene 2 títulos, el primero del gobierno federal, el segundo gobierno de provincia. Con respecto al gobierno federal, profundos cambios. Con respecto al Congreso, ahí está la segunda idea fuerza, fortalecer el Congreso argentino. En el diseño no me puedo detener en esto, no tengo tiempo. Muchas medidas muy importantes, por ejemplo, ampliar el periodo ordinario de sesiones en 4 meses. Por ejemplo, establecer que la intervención federal solo se puede hacer por ley del Congreso. Por ejemplo, darle al Congreso la posibilidad de dar por terminado el mandato del jefe de gabinete de ministros. Ya sé, claro, que nadie ni siquiera conoce esta competencia porque nunca, prácticamente nunca la utilizó el Congreso, que es uno de los problemas más graves que nosotros hemos tenido. Ya vamos a ver que para analizar una reforma yo siempre distingo entre 3 etapas. La preconstituyente a cargo del Congreso, donde es necesaria la declaración de la necesidad de la reforma por 2/3 de votos que deben ser interpretados de la totalidad de los miembros de la Cámara. En segundo lugar, la parte constituyente en sí mismo, la etapa constituyente a cargo de la Convención Constituyente, y la tercera etapa, lo post-constituyente, donde aparece la responsabilidad de los operadores de la Constitución, empezando por el Congreso. Si hay algo que se puede observar en estos 30 años es el lamentable accionar del Congreso de la Nación, que todavía nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias de la Constitución. Fíjense, este es el último libro que acabo de publicar. Se llama precisamente Valoración de la Reforma Constitucional de 1994. Ahí menciono uno por uno los proyectos de ley reglamentarios que no ha sancionado el Congreso de la Nación. Así que en definitiva, esto es muy claro para entender muy bien las responsabilidades. Una fue la responsabilidad y la legitimidad en lo preconstituyente y en lo constituyente, y algo completamente distinto en lo post-constituyente, o sea, en los 30 años transcurridos después de 1994. Vengo diciendo en muchas exposiciones a lo largo del país que han pasado mucho más de 30 años sobre la reforma del 4. 30 años bajo el punto de vista del decurso del tiempo, pero bajo el punto de vista sustancial y cualitativo, la distancia es muchísimo mayor. Nada tiene que ver la calidad política y la dirigencia política y los debates que yo presencié tanto en la Cámara de Diputados como en la Convención Constituyente, como el lamentable panorama político que hoy vivimos, caracterizado obviamente por el bajísimo nivel de la discusión política y además por impulsarse la polarización del país, la fragmentación, la división de los argentinos, propio de todo populismo. Nosotros ahora tenemos un populismo claramente de la extrema derecha, así que en definitiva esta es la realidad política que hoy entonces nosotros estamos viviendo, y esto nada tiene que ver con la reforma constitucional de 1994. Sigo mencionando las ideas fuerzas y van a darse cuenta también rápidamente lo distantes que estamos entre lo que quiso el constituyente y la realidad actual. Con respecto al Poder Ejecutivo, la idea fue atenuar el hiperpresidencialismo. No hace falta que diga que el diseño constitucional en general fue adecuado. No es solo una medida, como repiten sin conocer la reforma muchos de mis colegas. Creen que el único instrumento de diseño constitucional fue crear la figura del jefe de gabinete. No, en mi libro lo expreso, son 8 medidas y muchas de ellas tuvieron acierto. La primera, por ejemplo, crear la
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso le quitó enormes competencias al presidente que designaba de el intendente de Buenos Aires, o la creación del Consejo de Magistratura, porque ya sabemos cómo se hacía antes la designación de jueces. Pero es evidente que el hiperpresidencialismo ha continuado, todo se ha dado especialmente hasta llegar a la situación actual, el máximo ejercicio de gobierno por decretos, lo cual nada tiene que ver con la democracia constitucional y con la reforma de 1994, se gobierna por leyes y por el Congreso, que es el órgano más importante, y en modo alguno, por supuesto, con la situación actual de decretos de necesidad de urgencia o de legislación delegada, lo cual es mucho peor, porque es el propio Congreso el que sigue creando situaciones de emergencia. La Argentina se caracteriza en su decadencia por vivir de emergencia en emergencia. Tenemos más de 100 años continuos de declaraciones de emergencia, y eso significa la afectación del sistema republicano, de la forma federal de Estado y la afectación de derechos fundamentales. Así que ahí nosotros también hemos tenido problemas muy serios. También lo tuvimos con respecto a la cuarta idea fuerza, asegurar la independencia del Poder Judicial. El diseño fue adecuado, crear el Consejo de Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, darle nivel constitucional al Ministerio Público, establecer que tenga que haber audiencias públicas para la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por si faltara algo, la creación de la Ciudad Autónoma, que es muy importante. Fíjense que nosotros, en violación de la Constitución, no hemos producido la transferencia de la justicia civil, comercial, penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tal manera que el interior del país sigue a cargo de la justicia de la ciudad más rica que tiene la Argentina. Son todas violaciones constitucionales. Cuando nosotros vemos ahora las ideas, fuerzas y el diseño constitucional en relación, no hace falta que les digan lo que ocurrió con respecto al diseño constitucional y la práctica de los 30 años. Imagínense los 5 intentos que hizo el peronismo para cooptar el manejo de la justicia a través de lo que fue ya en 1947 el juicio político a los ministros de la Corte impulsado por Juan Domingo Perón, la ampliación de ministros de la Corte también de Menem en el 90, luego de eso la ley 26.080, después declarada, 15 años después declarada inconstitucional, en tiempos de Fernández de Kirchner, en el 2013 de nuevo, con la ley 26.855 declarada inconstitucional en el caso Rizzo, y después tuvimos el intento durante la presidencia de Fernández. Así que en definitiva, es decir, una cosa fue el diseño constitucional, otra cosa completamente distinta lo ocurrido en estos 30 años, donde se vuelve a observar esto que estoy señalando, es decir, las repetidas violaciones a la Constitución Nacional y sobre todo a la reforma del 94. ¿Qué ocurrió con las otras ideas fuerzas ya en la segunda parte, dentro de la segunda parte y en el segundo título? Fortalecimiento del federalismo. Para eso tomamos medidas muy importantes. No tengo tiempo de detenerme en esto, pero es muy evidente la clara intencionalidad del constituyente de fortalecer el federalismo argentino. La otra idea fuerza, reconocer el gran principio de la autonomía municipal, que es clave para la existencia de una república federal y democrática, porque el municipio es el primer teatro donde los hombres ejercitan los derechos. Y luego de eso, la creación más audaz de la reforma, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocerán importante esto, que antes de la pandemia, el último viaje que hice, que fue en la Universidad de Melbourne, en Australia, el tema era el régimen municipal dentro de los estados federales. Y los estados federales lo que querían ver era la experiencia de Argentina, no solo en la consideración de la autonomía municipal, sino en el diseño para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben, en la provincia, esto es realmente sumamente importante en sus resultados,
ha hecho exactamente lo mismo, que nosotros. Así que la séptima idea fuerza que voy a mencionar de la reforma fue profundizar la integración tanto de carácter nacional, artículo 124, la posibilidad de la creación de regiones por parte de las provincias, como a nivel internacional, inciso 24 del artículo 76. De tal manera, entonces, que ahí están las primeras cuotas de la reforma y, por supuesto, nada nosotros de esto prácticamente hemos podido ver concretado. Así que es muy importante, entonces, tener presente lo que ocurrió en esta etapa pre-constituyente. El resultado de la reforma yo lo sintetizo en esto. Además de haber sido el punto culminante del ejercicio de política arquitectónica y política constitucional, el resultado fue la modernización del sistema constitucional argentino, que esto se nota muy claramente con un análisis de derecho constitucional comparado, y debo decir también que lo propio ocurrió en general a nivel de las provincias. Se reformaron constituciones en 20 de 23 y están vigentes 178 cartas orgánicas municipales. Esto es lo mejor que nosotros logramos en estos 30 años de democracia. ¿Qué ocurrió después? El capítulo más severo, más complejo, más delicado, ya hice referencia al respecto, el tema de los incumplimientos constitucionales, que obviamente son gravísimos, de tal manera que esto da como resultado de la situación actual, de la decadencia argentina, de la falta de vigencia de la Constitución nacional, de la baja calidad institucional. Es una democracia de tipo delegativa en vez de ser una democracia de tipo deliberativo. Torpemente la gente cree que aparece un nuevo Mesías cada vez que se elige un nuevo presidente, un nuevo gobernador, un nuevo intendente, y esa es la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y además, una democracia de tipo corporativo. Este es un tema muy serio, muy delicado, muy complejo, lo cual en definitiva nos lleva a esta conclusión. Necesidad de cumplir la Constitución, de abrazarnos a la misma. La Argentina necesita cambios muy vigorosos. El máximo proyecto político que tenemos es la Constitución Nacional. Obviamente que este no es momento para una reforma como torpemente ha mencionado el gobierno. Este gobierno, caracterizado por la violación de la Constitución, lo primero que debiera hacer para tratar de tener el mínimo cumplimiento de sus funciones es aferrarse a la Constitución Nacional. Y uno ya sabe que ellos desprecian a la ley y a la Constitución y que no tienen, obviamente, equipo para ello. Pero para eso está el gobierno. Vos podés estar en el gobierno, no ser un constitucionalista, más allá de que los padres fundadores no eran abogados y sin embargo todos debatían de temas constitucionales. Pero para eso está la posibilidad de tener equipos a los fines de entender que solamente se gobierna con la Constitución en la mano. Esa es la única forma en que se gobierna en un sistema constitucional y democrático. Así que yo tengo otra serie de compromisos. Les agradezco mucho esta invitación. Hasta aquí mi exposición. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Hernández. Ha sido un placer escucharlo y lo dejamos libre para poder cumplir sus compromisos. Bien, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas que quieran realizar. Sí. ¿Dos preguntas? Bien. Bueno, dos preguntas. Gustavo González, sí. Sí, mi pregunta es sobre el núcleo de coincidencias básicas. Quedó claro que había un acuerdo político ahí. ¿Se escucha? Antonio está ahí. Bien. ¿Escucha? No creo que escuche. ¿Tenés el micrófono? Bueno, primero agradecer a los dos convencionales, es un placer, un honor que estén con nosotros.
Mi pregunta es muy concreta, sobre el núcleo de coincidencias básicas. Hubo a los dos convencionales. Hubo dos convencionales que renunciaron, reclamando la apertura del núcleo de coincidencias básicas. Mi pregunta va por dos lados. En términos técnicos, constitucionales, ¿creen que, más allá del acuerdo político que se logró, que era correcto solicitar en términos técnicos la apertura de núcleo de coincidencias básicas? ¿Ustedes consideran que la convención es soberana y podría abrir eso? Y sumado a eso, ¿qué cosas ustedes hubiesen incorporado en esa convención que no tuvieron posibilidad, pero que en ese momento querían haberlo incorporado? Esas dos preguntas. No sé. Bueno, contesto yo. Sí, precisamente voy a las dos cosas. ¿Se podrá bajar el...? Sí, bien. Sí. El de arriba. Bueno, las dos cosas. Precisamente los convencionales que renunciaron eran de mi provincia, ¿no? Era el obispo de Nevares y la convencional Galarza. Ellos, como el Frente Grande en general, hicieron la campaña y lo plantearon en el debate del reglamento en la Convención Constituyente, lo que decían abrir el paquete, que era establecer una forma de votación tema por tema o artículo por artículo. Cada cuerpo lo puede realizar soberanamente de la forma que disponga, ¿no? Hay varias formas, eso está generalmente en los reglamentos. En realidad esto ya estaba en la ley que declaró la necesidad de la reforma, y de allí el cuestionamiento, porque decía, esto es materia del cuerpo, pero el cuerpo lo resolvió. Como les decía al principio, se resolvió esa forma de votación porque no, por la desconfianza que había en recíproca de que se modificara solo un artículo o poco menos que un artículo. Esto, no sé, creo que es algo que quedó saldado. Ahora, políticamente, yo fui adversario de los convencionales constituyentes en las elecciones, creo que estuvimos muy lejos de asistir, como dijeron estos convencionales, a los funerales de la República. Al contrario, asistimos al nacimiento de la República Democrática en la Argentina. Y la prueba está en la jura por unanimidad de la Convención Constituyente del nuevo texto. Creo que hubo un error histórico de ellos y creo que no dimensionaron bien, pero bueno, esas son apreciaciones que podemos hacer hoy. Todos los que estuvimos ahí apostamos a que saliera bien. Y como todo producto humano, y básicamente una constitución, que es el arte de lo posible en materia de los acuerdos políticos, salió bastante bien, no salió óptimo, pero salió bastante bien, con todas estas virtudes que señalaba el doctor Hernández y que se rescatan. Pero con eso creo que la primera pregunta. ¿Y qué quedó por reformar? Bueno, en mi opinión hay dos cuestiones que no estaban, sino en todo caso de soslayo, incluidas en la posibilidad de reformarla, pero aunque coincido en que hoy esta no es la oportunidad de una reforma constitucional, sí creo que tenemos que ir pensando, por lo menos en la academia, qué es lo que tendríamos en algún momento que estén dadas las condiciones de consenso para hacerla, no de imposición ni de denigración del otro y del adversario, en otro contexto, cuáles reformas tendríamos que hacer. Y los dos grandes temas que creo yo son, por una parte, el diseño institucional. Yo soy contrario al presidencialismo, soy partidario, con todos sus defectos, del sistema
parlamentario. Y lo otro que debemos atacar, que solo hubo un solo artículo que tuvo incidencia, y les voy a decir cuál es, el otro tema que debemos tender a resolver y que tiene que ver, diría yo que es la parte más importante del sistema federal, es la redistribución, la reconsideración de los sistemas de fuentes impositivas. Porque no hay autonomía provincial, municipal, ni de ningún tipo, si no hay correlación con el origen de los fondos de que dispone. Si no, la autonomía es solamente una ilusión. Creo que ese es el único tema a considerar, y por sí solo justifica una reforma constitucional. Es muy difícil obtener consenso en este tema, por supuesto. Y decía yo que el único artículo que tuvo incidencia sobre el sistema rentístico es el artículo 124 de la Constitución, que establece la titularidad de los recursos naturales en cabeza de las provincias, porque, en mi opinión, las regalías, que son la contraprestación por la detracción del recurso natural, son un recurso propio de las provincias y que queda fuera de toda discusión a partir del momento en que constitucionalmente se reconoció y quedó saldado el debate que había sobre el tema, que son las provincias las dueñas del recurso, y en esto coincidimos con Antonio María, en el sentido del derecho de dominio como derecho real, antes que como lo que se dio en denominar derecho eminente. Pero bueno, esta es otra cuestión. Esos son los dos temas que creo yo que quedan pendientes para un futuro en algún momento. Bueno, una pregunta, estamos un poco excedidos con el panel. Por favor, cortita. Sí. Simplemente una pregunta. Bueno, un honor tener a la Convención Constituyente que puede dar una interpretación auténtica, ¿no? Quería preguntar al doctor Prieto, ¿conviene sancionar instituciones que no van a funcionar? Porque, por ejemplo, el caso del jefe de gabinete de ministros no funcionó, y otra institución también creada por la Constitución es el Defensor del Pueblo, que desde hace más de 10 años ni siquiera tenemos Defensor del Pueblo. Bueno. En ese sentido, mi pregunta es esta. Yo hice un estudio, no quiero ser expositor en esto, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a estas dos instituciones que no han funcionado. Sí, por supuesto, cuando uno diseña las instituciones apuesta a que funcionen, no a que no funcionen. No se sabía que no iban a funcionar, por lo menos del modo que fueron pensados. Respecto de lo del jefe de gabinete, mire, yo creo que tiene mucho que ver con nuestras prácticas políticas, ¿no? La primera oportunidad en la que se puso a prueba la institución y que realmente podría haber servido como la válvula de escape fue en oportunidad de la crisis del 2001. A ver, había un presidente que había perdido toda legitimidad popular, no tenía absolutamente ningún consenso popular, y había un partido de oposición que además tenía una fuerte representación parlamentaria. En otra cultura política, lo lógico hubiera sido que permaneciera el presidente con las funciones estrictamente asignadas y que asumiera la administración general del país un jefe de gabinete postulado por el principal partido de oposición. No existió ese interés de ninguna de las dos partes. Ni el famélico gobierno de la Rúa quería resignar el poder que se le diluía por las manos, ni el peronismo quería asumir una situación de crisis hasta que no se fuera moqueando como sucedió el presidente en funciones. De modo que, por supuesto que las mejores instituciones pueden incentivar, estimular mejores comportamientos políticos, pero no solo las normas son las que causan los problemas
muchas veces somos los actores. Y cuando me refiero a los actores de la política, me refiero también, sucede en nuestro mundo judicial, también lo único problemático no es la sanción legislativa, ni el abogado que la cuestiona, ni el juez que la resuelve. Es un conjunto de las actuaciones de los operadores del sistema. Y respecto del defensor del pueblo, yo creo que el problema está en el mecanismo tan difícil que hay para su designación. Esto se traslada también en otros lugares. En mi propia provincia, que también fui convencional constituyente, pasa algo similar con el defensor del pueblo. Se establecen mayorías tan amplias para su designación que nunca se consiguen, por una parte, y además el que va a ser controlado generalmente no tiene demasiado interés en facilitar esa mayoría para que lo controlen y lo obstaculicen, según la perspectiva de que se mire, su propia acción de gobierno. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en un sistema democrático con las cuestiones de las mayorías especiales, porque el principio básico de la democracia, como decía Bobbio, es que las decisiones se toman por mayoría, ¿no? Una persona, un voto, decisiones por mayoría. Este es el principio básico, hay muchos otros, pero este es el más elemental. Y todo aquello que tienda a ser más gravosa, en realidad lo que hace es acrecentar el poder de la minoría, que tiene el poder de impedir, que es tan poderoso y se le da más poder al que puede impedir que al que tiene la legitimidad para decidir. Entonces creo que estas cuestiones de diseño institucional, en otras circunstancias, deberíamos considerar la experiencia para mejorarlas. ¿Sí? Bien, muchas gracias. ¿Pasa? ¿Cómo? Sí, el doctor Jorge Lloma no pudo participar por razones de salud. Hasta ayer medianamente estaba en condiciones, pero hoy se ha excusado. Así que bueno, le enviamos un cordial saludo y esperamos que se reponga pronto. Bien, vamos a pasar entonces al una fotito. Bien. A los que nos siguen por la red, en 5 minutos continuamos.